Bienvenidos como siempre a un nuevo video totalmente improvisado, muy rápido. Generalmente no publico videos en la noche, pero mira, me di cuenta que ya estaba circulando esta noticia acerca de que un desarrollador mostró Windows 10X ejecutándose en un Lumia en el chip de Apple M1 en una Surface Go. Pues mira, me dio demasiada hay duda acerca de esto. Y bueno, hay que declarar que a principios de este mes la compilación inédita de Windows 10X se filtró en línea. Esto porque se le dio a ciertos entusiastas. Claro que sí, por ejemplo a The Verge, a los colaboradores, también a Windows Central y a otro fragmento de personas, lo que hace que obviamente se tenga acceso a más público y a más desarrolladores, lo que se dio al público en un primer vistazo al próximo sistema operativo con un nuevo menú de inicio, un nuevo centro de acciones, y los desarrolladores solo tardaron unos días en ejecutarlo en un teléfono Lumia, en una Surface Go con Intel Core M3 y también en un Apple MacBook con procesador M1 basado en un ARM. Y para aquellos que no estén familiarizados con todo esto, Microsoft mostró por primera vez Windows 10X en una Surface Neo en proceso, lo que suponía que se lanzaría en diciembre de 2020, y la Surface Neo y Windows 10X para pantalla dual se retrasaron hasta el 2022. Todo fue un caos, así es que mira, vamos a estar destacando toda esta noticia. Poca edición, sinceramente poca edición, porque voy a estar destacando ahí todos posteos vía Twitter y básicamente hay algunas notas increíbles acerca de esto, de que se logró correr ya Windows 10X. Esto nos da más esperanzas de que obviamente tengamos un archivo, cuando ya se publique de manera general, un archivo ISO para poder probarlo, para poder instalarlo. Así es que mira, sin duda los entusiastas, esos desarrolladores, pues claro que sí la están petando con todo. Y hay que destacar que el lado positivo de todo esto, que esto ha permitido que la compañía, pues mira, se reconstruya más, haciendo que Windows 10X pues tenga más novedades de una forma nativa. Claro que sí, para procesadores basados en ARM, como cual con el Snapdragon y el chip de Apple M1. Con ello, pues mira, los entusiastas y los desarrolladores han prometido pues realizar toda esta clase de pruebas y presentarlas al público, y de esta manera pues se ve ahora en lo que es un teléfono Lumia, una Surface Go basado en Intel y una MacBook basado en ARM. El desarrollador independiente en cuestión se llama Ben y pudo ejecutar Windows 10X en un Apple M1 a través de la virtualización, que tal cual no voy a estar describiendo a modo historia, a modo concepto, pues obviamente googlearlo ahí, y parece funcionar sorprendentemente bien, al igual que Windows 10 en ARM. Windows 10X tampoco está diseñado para una Apple MacBook. De hecho, el sistema operativo se diseñó originalmente para un hardware que es basado en Intel, pero lo lograron correr. Demonios, lo lograron hacer. Además de lo que es el Apple M1, los desarrolladores han logrado probar Windows 10X en lo que había mencionado, pues un dispositivo Lumia 950 XL. Estarás viendo ahí tal cual todos los posteos vía Twitter. Se necesitan algunas marcas para que el sistema operativo se ejecutara en un teléfono Lumia de forma nativa, y parece estar en condiciones de funcionamiento con varias limitaciones. Y de hecho también otro usuario de Twitter también logró que se ejecutara esta versión de Windows 10X en una Surface Go. Lo mostró ahí ciertas capturas. Windows 10X parece estar funcionando bien en esos dispositivos, pero existen, como he dicho, varias limitaciones, problemas con el Wi-Fi, problemas con controladores táctiles, problemas pues obviamente ahí en ejecución de ciertos elementos del sistema. El proceso de la instalación sin duda no es para nada sencillo y requiere que se estén familiarizados con las herramientas basadas en las líneas de comando, como claro que sí, el símbolo del sistema, y por ende obviamente también con el PowerShell. Así es que de primer vistazo podemos ver estas pequeñas revelaciones acerca de cómo desarrolladores han logrado correr esta versión, que si bien es cierto pues fue lanzada para ciertos personajes de primer momento. Sabemos, ahí regresamos a un poco la historia, un poco las noticias anteriores que había publicado. Por eso te digo que es muy importante, si te gusta, pues mira, más que nada si te gusta, no, yo quiero destacar que si estás utilizando Windows 10 es importante que estés suscrito al canal, obviamente que estés ahí familiarizado con esa sección de Windows News, porque siempre te tengo muy bien informado. Y hay que destacar que si bien es cierto que cuando Windows 10X fue lanzado, pues mira, para empleados de primer momento, una versión RTM posteriormente fue lanzado para ciertos usuarios específicos para que lo analizaran, lo probaran. Claro que sí, a mí me hubiera gustado tener acceso a eso, pero mira, le dieron a Windows Central,
a The Verge, a otros desarrolladores más específicos, y esos desarrolladores en específico pues lo compartieron con otros colegas, y de ahí se va derivando todo esto de estas ramas donde lo pueden ya comprometer y lo pueden ampliar a otros entornos, como por ejemplo un dispositivo como es un Lumia, o un dispositivo como es una MacBook con chip de Apple M1, o en una Surface Go, que propiamente Microsoft no lo ha mostrado del todo. Pues mira, me parece algo sin duda enriquecedor, algo que sin duda es, claro que sí, de aplaudirse, y pues hay más fe en que sin duda estos entusiastas van a traer lo que es, pues mira, un archivo ISO cuando finalmente ya se publique de manera general este sistema operativo, que de primer momento sabemos, claro que sí, que va a llegar en este año, pero para dispositivos como tal pues nuevos, los dispositivos existentes, es decir, las computadoras que ya tenemos, por ejemplo un Windows 10 estándar, no podríamos tener acceso a este sistema operativo, que si bien es cierto se trabajaría como si fuese un sistema operativo Chrome OS o un Windows 10S, que ya sabemos que únicamente manipula aplicaciones web progresivas, así es que también es importante poder analizarlo. Todos sin duda nos gustaría poder analizarlo, cuando menos en un VirtualBox, analizarlo ahí el sistema, pero de momento es lo que tenemos. Se van dando más pasos acelerados hacia esta cuestión de obtener ya pronto el Windows 10X. Así es que nada, finalmente yo con este mini podcast, mini charla ahí, destacando esta pequeña noticia, no quise ampliar esto en un video de mañana porque tenemos otros videos en cuestión. Así es que nada, me voy a estar despidiendo como siempre. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un futuro video. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.